Hola, hola. Vamos a darle un trago al café. Estoy recién comida, que creo que es el horario que me convendrá más para hacer estos podcasts, porque el pasado tuve que interrumpirlo para comer, porque no me podía concentrar, a pesar de que no había mucha razón para ello. Y otros de mis problemas fueron que no logré centrarme en ningún tema. Y tal vez no debería estar diciendo esto, pero lo digo porque es una realidad. No es sencillo, aún con outline, aún con ideas ya más o menos claras de lo que uno quiere compartir. Caramba, no, es fácil. Entonces estoy haciendo este episodio por tercera vez. La tercera es la vencida. The third one is the charm. Entonces volví a escribir lo que quiero compartir y espero que fluya más. Te doy la bienvenida al podcast Comunica y Crece. Yo soy Jess y este es el espacio favorito en mi mundo para mí hoy en día. Así que con esa gozadera voy a compartir esto que realmente me ha cambiado muchísimo el día a día, la semana a semana, el mes a mes, todo. Voy a comenzar planteando la pregunta de por qué hablamos de escritura en un espacio que se llama Comunica y Crece. Bueno, primero porque la escritura tiene todo que ver con el crecimiento. Escribir puede servir como un escaneo del autodiálogo, del cómo nos hablamos a nosotros mismos y por ende entendemos mejor cuál es nuestra autoconcepción. Y esa es la vía para entender cuáles son las áreas de evolución. Esto de áreas de evolución me lo inventé yo, pero ya saben cómo a veces dice la gente mis áreas de oportunidad como eufemismo de mis debilidades, pero realmente áreas de evolución no lo digo como eufemismo, lo digo realmente como esos espacios que uno sabe a través de que va conociéndose que quiere descubrir más. Entonces, áreas de evolución. ¿Y cómo se relaciona con la comunicación? Bueno, escribir puede servir para diseñar otra forma de comunicarse con uno mismo y con los demás. El autodiálogo no cambia de un día al otro. El autodiálogo se trabaja, se estudia, se va transformando. El autodiálogo se va transformando con nosotros, en realidad. Porque como digo, comunicar es ser, no parecer. Ya comunicamos todo el tiempo, de mil maneras, con palabras y sin palabras. Nuestra comunicación es un reflejo de quién somos, de lo que sentimos, de cómo pensamos, de cómo vemos la vida. Entonces, uno comunica mejor cuando es mejor. Uno comunica con más honestidad cuando es más honesto, uno comunica con más calidez y amabilidad cuando es más cálido y amable consigo mismo, uno comunica con más efectividad y elocuencia cuando su vida es elocuente, congruente. Cuando uno ha repasado lo que tiene que repasar de sí mismo, puede ser articulado, claro. Entonces, nos vamos a ceñir a hablar sobre 3 temas principales. Número 1, ¿por qué escribimos? Y la escritura como herramienta de introspección. Número 2, ¿cómo escribir nos puede salvar en una temporada complicada? Así que si estás aquí porque sientes que escribir te puede ayudar en un momento de bajón, estás en el lugar correcto. Y número 3, ¿cómo escribir nos puede elevar aún más en temporadas de expansión? Entonces, si quieres escribir para expandirte todavía más, aunque estés de maravilla o te sientas de maravilla, también este espacio es para ti. Y ahora que enumero estos 3 puntos, me doy cuenta de que básicamente este episodio es para cualquier persona que quiere incorporar la escritura en su día a día, no importa en qué temporada estás. Aun cuando, de acuerdo a la temporada, puedes encontrar diferentes técnicas, espacios y maneras de acercarte, apropiarte y ayudarte de la escritura.
Primero que nada y antes que todo, en la escritura no debe haber reglas. Esto va para el punto de por qué escribimos y la escritura como herramienta de introspección. No hay reglas, no hay un momento perfecto para escribir, no hay una cantidad de páginas que debas hacer al día, no hay un requisito de nada, de dónde escribir o cómo escribir, no hay regularidad obligatoria, no debe verse de ninguna forma en específico, no debe haber algo relevante de lo cual escribir. Lo único que tienes que hacer para escribir es sentarte a escribir. Incluso no tiene que ser lindo y cómodo y maravilloso. Hace un ratito platicaba en historias de Instagram, estoy como Jess Nares, por cierto, como cuando uno está en un ciclo de emociones negativas o que simplemente no te gusta en qué energía estás, escribir es una gran manera de soltarlo todo ahí, dejarlo todo ahí y pasar de página literalmente y en la vida. O sea, podemos reducir este episodio en que lo que pasa en el papel es un reflejo en tu vida material. Entonces, ese es el mensaje del podcast. Si quieres saber cómo, bueno, te invito a que continúes escuchando. Yo contaba que tuve un trayecto de vuelta a casa muy largo, cansado, frustrado y que, por favor, siempre tuviéramos en cuenta que al alcance de nuestra mano en un cuaderno podemos poner todo ahí y dejarlo ahí. Porque si no, ¿qué pasa? Seguimos en ese ciclo que no queremos. Y le hablamos mal a la gente y nos sentimos mal con nosotros y ya no hacemos nada. Y horrible, horrible. No voy a entrar en detalles, pero literal fue así, de que llegué a mi casa y yo no quiero hacer nada, estoy frustrada, estoy enojada, mejor me duermo, la vida no tiene sentido, estoy exagerando. Pero fue como no, toma un baño, come, escribe y a seguirle. Porque realmente creo que es una gran técnica. No puedo hacer suficiente énfasis en cuánto ayuda. Y después estaba comiendo y viendo el cuaderno desde lejos donde había escrito mis groserías y dejé soltar todo el veneno. Y fue como, qué paz que te quedaste allá, qué paz que te mandé a volar a través del portal de la escritura. Volviendo a que no hay requisitos, no hay reglas, en realidad escribir se trata de encontrar las bondades de las que hablaba al inicio, de las que les estoy hablando con esta historia, justamente, y de disfrutarlas. Al final, la práctica personal o introspectiva que es para uno no tiene que tener reglas, no tiene que tener nada de especificidades, porque al final de lo único que se trata es de mejorar la calidad de vida con esta herramienta. Y obviamente esto se va notando de forma progresiva, es un proceso. Es por eso que no tiene caso que te exijas. Si te exiges, te vas a presionar y si te presionas, vas a resistirte. Ponerte expectativas, presionarte para hacerlo de cierta manera, no tiene sentido. Y esto lo digo porque hoy en día vivimos en un mundo en donde hay ciertas cosas que se ven dentro de nuestras cabezas y los paradigmas que hay y los ejemplos y referencias sociales que se ven de una manera, pero realmente puede ser de 1000 otras maneras la forma en la que se lleve a cabo una práctica. Otro punto dentro de por qué escribimos. Hay que entender que escribir como herramienta de autoconocimiento es un hábito. Entonces, si no hay reglas, claro que nos es conveniente buscar la forma de abrirnos espacio con la escritura tanto como sea posible. Es decir, facilitarnos un espacio a nosotros mismos. Entonces no hay que confundir reglas, expectativas externas con acciones para facilitarnos a nosotros una práctica que nos interesa. Acciones para incorporar el hábito de escribir. Y como todo hábito, toma mucho tiempo en incorporarse. No un mes, ni 22 días, ni... Eso es una mentira, eso es un mito. Yo he intentado por años incorporar el hábito del ejercicio, o sea, por más de 5 años. He tenido rachas de hacer ejercicio por 40 días y luego lo dejo. Y luego vuelvo. Y luego hago otro. Y luego con otra frecuencia, etc. Un hábito se incorpora con los años, con repeticiones,
con intentos fallidos, con sentirse mal con uno mismo a veces, ¿no? Aunque debería ser menos duro, pero somos duros con nosotros mismos, esa es la realidad. Toma días sin sentir ganas de escribir o no sentir la necesidad de escribir. Y a propósito de esto, voy a contar aquí un poco de cómo ha sido mi experiencia con la práctica de escribir como herramienta de autoconocimiento. Yo siempre he escrito desde una necesidad interna de procesar, de cuestionar, de ordenar mi mente. Hoy en día tengo la terapia como un espacio muchísimo más intenso de esto, de estos propósitos teniendo lugar. Sin embargo, de más joven, donde no tenía acceso a terapia, creo que esto era mi terapia. Y hoy sigue siéndolo, de otra manera, pero es incluso un complemento. Y es muchas otras cosas, además de una terapia. Pero a lo que voy es que creo que nuestros comienzos en la escritura de cada una de las personas puede que sea diferente. Yo creo que es bueno reconocer, identificar cómo es que la escritura llegó a nosotros o nosotros llegamos a la escritura, cómo nos encontramos, porque eso nos puede dar mucha información. Más tarde les voy a dar un ejemplo de cómo esto de que, ya que la necesidad siempre ha sido mi motor para escribir, a mí me cuesta mucho trabajo, por lo tanto es algo que he abandonado, guiarme por escrituras guiadas por otras personas con como preguntas específicas o con detonantes específicos, porque eso a mí no me funciona. Yo tengo que escribir de adentro hacia afuera, pero ya les contaré eso más adelante. Yo escribía en papelitos, escribía en cuadernos y luego se me perdían, escribía en hojas sueltas, escribía a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier momento. Dentro de mucho tiempo paraba de escribir porque no tenía esta necesidad. Entonces para mí ha sido algo muy primario, algo muy básico. Me imagino que hay personas que no lo han sentido de esa manera, pero que tal vez sí han empezado a escribir y han visto cómo eso les beneficia y están encontrando su manera de incorporarlo más, integrarlo más. Y bueno, por eso vale la pena indagar muchísimo más en lo que hay disponible, las herramientas y las estrategias y los beneficios. Creo que lo de las estrategias y herramientas es algo que uno puede aprender fuera, es decir, de otras personas y de la experiencia de otros, pero hay algo que solo se puede aprender de la experiencia propia y es cómo tú a través de tu escritura puedes evolucionar. Todo lo que escuches, te invito a que lo retes, que lo pruebes y que si no te funciona no tengas reparo en simplemente desecharlo. Siguiendo con la idea de que yo siempre he escrito desde el sentimiento de urgencia, no en el mal sentido de la palabra, sino como esto de muy intuitivamente, creo que también puede entenderse como que, pero con el tiempo he pasado a escribir solamente desde esa emoción a escribir todos los días. ¿Y por qué? Porque si solamente escribimos cuando tenemos ganas de escribir, nos estamos perdiendo de mucho conocimiento sobre nosotros mismos, de mucha integración, de mucha gratitud, de mucho. No hay forma de decirte exactamente de qué te estás perdiendo porque, como decía, eso depende de cada persona. A veces la urgencia de escribir puede ser porque te sientas tan agradecida que quieres escribir, pero hay veces que esa emoción no es tan intensa, así que lo dejas pasar. O a veces hay cosas pendientes, ideas que nos están dando vueltas en la cabeza, pero no nos sentamos a escribirlas porque simplemente no parecen ser tan importantes. Entonces, si solamente nos limitamos a sentarnos a escribir cuando sentimos que es súper necesario, cuando tenemos muchísimas ganas, cuando estamos muy inspirados, estamos dejando de agradecer, estamos dejando de poner orden a las ideas, estamos dejando de limpiar la mente, estamos dejando de hacer todo lo que la escritura podría hacer para nosotros. Entonces, yo hasta hace muy poco escribía solamente cuando tenía la necesidad de hacerlo, cuando sentía que tenía algo. Para mí no tenía ningún tipo
de propósito sentarme y ponerme a escribir cuando no sentía que tenía algo que escribir. Pero fue hace más o menos un año cuando escuché a alguien, no me acuerdo, creo que a Isa García, decir, como haces una cosa, haces todas las cosas. Entonces, cuando tú todas las mañanas te presentas a escribir contigo misma, estás reforzando una idea de que todos los días tienes una práctica constante contigo misma, de meditación, contigo misma. Y entonces pensé, pues ¿qué tal? ¿Qué tal si me funciona? Porque justamente había muchas otras actividades que yo quería hacer todos los días, pero estaba comprometida con esa intención y no con la acción de presentarme todos los días a mover para adelante las ideas. Entonces empecé a escribir todos los días y ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso, no siempre muy fácil, no siempre muy bonito, pero sí ha sido maravilloso en general. Y con la decisión de escribir cada uno de mis días, conocí los retos de escritura, que es lo que les contaba antes, que son este tipo de preguntas o ejercicios en donde voy a poner un ejemplo inventado para aquellos que nunca han hecho un reto o no han escrito con prompts, como se les conoce, que son como guías, yo les digo así, de escritura. Un ejercicio de escritura guiado puede verse como conecta con la emoción de despertarte y tener todo aquello que sueñas tener y conecta con la gratitud. Ok. O no tienes ni idea de qué escribir, entonces escribe de la A a la Z y luego escribe palabras y luego de ahí ve a ver qué te viene a la cabeza y desarrolla. O escribe 3 cosas que te encanten de ti y que quisieras nutrir más este mes. Son todos ejemplos inventados. A mí eso no me funciona. Tal vez me podría funcionar si surgiera de mí. Si yo dijera, hoy necesito conectar con una versión mía futura, lo haría y me funcionaría. Pero así nada más, creo que a las personas que les cuesta empezar a escribir o detectar qué camino tomar en las páginas, esto les puede servir. Porque sí, o sea, al final el punto es, como decía al inicio, sentarte a escribir. Y si literal es como, no hay nada en mi cabeza que me permita empezar a escribir, bueno, dale, ¿no? Usa uno de estos ejercicios. Pero si eres alguien como yo y te cuesta mucho conectar con estos retos, yo creo que se trata de las personas que tenemos demasiado en la mente y en lugar de faltarnos ideas sobre qué escribir, nos sobran. Y es como, hay demasiado en mi cabeza. Y tengo otro gran consejo para esas personas que puede que no se identifiquen con la práctica guiada por otros, pero sí les gustaría tener la experiencia de hacer un reto de escritura, de tener este shot de dopamina y satisfacción que da saber que vas avanzando en un reto, porque al final un reto pues es una meta, es ponernos a nosotros mismos una meta de ciertos días seguidos escribiendo. Y llegar a ese día sí nos da mucha satisfacción y nos impulsa a seguir escribiendo y seguir dándole continuidad a todo aquello que empezamos a darle cabida. Más adelante en el punto 2, donde voy a hablar cómo nos puede salvar la escritura, les voy a contar cómo empecé a yo misma crear mi propio reto de escritura. Y creo que les va a encantar. Entonces ya mero llegamos a ese punto. Pero antes la conclusión de por qué escribimos entonces. Las finalidades de escribir son varias y diversas. Uno puede escribir para desahogarse. Como les contaba yo que hace rato tuve que llegar y escribir mi frustración hacia todo. Escribir para registrar o documentar lo que está sucediendo y que queremos tener en cuenta después o que queremos procesar. Podemos escribir para procesar,
Podemos escribir para pedir guía cuando no tenemos idea de qué hacer. Podemos escribir para indagar cuál sería la mejor opción, qué queremos, cómo nos sentimos realmente. Podemos escribir para planear. Hay algo que tiene que suceder y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que suceda. Eso se diseña en papel. Escribir para agradecer. Hay tantas cosas que pasan desapercibidas si no se escriben, que no basta con decirlas a veces, porque simplemente no se procesa ni se integra igual. Escribir para sanar, escribir para limpiar la cabeza, sobre todo en las mañanas. Escribir para ordenar los pensamientos, escribir para encontrar paz, escribir para conocer, escribir para cuestionar, para descubrir y muchos más. El acto de escribir per se no es lo mágico ni lo útil. Es lo que sucede más allá del papel, donde está el potencial transformador de la escritura. Escribir crea un efecto dominó a lo largo del día, de la semana, del mes y de la vida. Es decir, mueves una pieza y lo demás empieza a darse con facilidad, con más sutileza, con más alineación con lo que tú deseas. Y para que esta última parte quede más clara y también para dar herramientas que a mí me han servido mucho, voy a dar una para cada ejemplo, es decir, para el día, la semana y el mes. Para tener una práctica diaria, lo que a mí más me gusta, y más, sobre todo últimamente, es escribir por la mañana. El tiempo que tengas disponible, incluso si son 5 minutos. Escribe cómo te sientes recién te despiertas. Escribe si algo te preocupa, si algo necesitas o si algo quieres hacer ese día sí o sí. Escribe lo que surja. Escribe simplemente por empezar el día con tu propia compañía. Escribe para comenzar lento, tranquilo, en calma. Yo lo hago por todo esto y porque he descubierto que abrirle espacio a la escritura abre espacio de paz, de dirección y de intención para mí. En contraste, les cuento que yo pasé meses entrenando mi mente para que justo me despertara, me preguntara qué intención tenemos hoy, como que ese fuera el primer pensamiento del día, o al menos uno entre tantos que surgen cuando abrimos los ojos. Pero descubrí que realmente no me conectaba con esa intención que me venía a la mente de forma rápida y superficial. Me ponía la intención a mí misma al tiempo que me estaba cambiando o lavando los dientes y en realidad no es un espacio ni tiempo suficiente para describir la intención que te puede hacer bien a ti en ese día. Así que si te sientas y escribes, es mucho más probable que lo puedas encontrar y que puedas conectar con esa intención para llevártelo al resto del día. Para la semana hay una práctica muy cortita, pero sumamente enriquecedora que toma poco y da mucho de regreso. Aléjate de tus listas de tareas, que puede que sean infinitas, o a lo mejor no tienes ninguna, no importa. Siéntate con una hoja de papel separada, si puedes en otro lugar de tu casa o en otro lugar donde nunca escribas, mejor. Y siente perspectiva al respecto. Es decir, siente la distancia para poderte preguntar ¿cuáles son mis intenciones esta semana? ¿Qué es aquello que de haber completado para el final de la semana me hará sentir satisfecha? Toma muy poco. Funciona especialmente si tienes demasiada abrumación por tener listas de tareas o por tener la semana organizada. Tal vez no lo tienes como acciones concretas, pero tener las intenciones, créeme que basta y sobra para avanzar con enfoque y dirección en tu semana. Y finalmente, para la práctica mensual, mi recomendación es hacer el Game Plan de Marguga. Su podcast se llama Cofuel Podcast, es uno de mis favoritos.
Y básicamente este ejercicio consta de conectar con una visión al final del mes y desglosar en dónde vas a poner tus recursos externos como el dinero, pero también internos. ¿Dónde vas a poner tu energía? ¿A dónde vas a dirigir tu enfoque? ¿A qué le quieres dedicar tiempo? ¿Qué experiencia te gustaría tener? Ella recomienda también incluir un night logging, que es como un registro de cada noche dentro de ese mismo archivo. Esto es algo separado de el journal, si tienes un journal o cualquier otro documento en donde escribas. Esto tiene el propósito de que vayas registrando mes con mes cómo vas evolucionando y que te tomes el tiempo chiquitito, aunque sea, de agradecer, de reconocer cómo esa visión que tienes para el mes poco a poco se ve en evolución a través de los días. Vámonos al punto número 2, que es cómo escribir nos puede salvar en una temporada complicada. La escritura introspectiva es aliada en las buenas y en las malas. Es fiel acompañante, siempre está disponible, siempre se presta como medio para sanar si hace falta o para celebrar si se amerita. Hace poco transité una temporada muy complicada para mí emocionalmente, en la que entré en crisis de diferentes clases, como crisis de identidad y de sentido de propósito. Esa apatía que me atravesó tan avasallantemente me llevó a dejar suspendidas las actividades que más me movían y nutrían mi energía, como ir al gimnasio, cocinar, crear. Pasaron varias semanas en las que sentía no poder salir de un ciclo de llanto, aburrimiento y confusión. Incluso dejé de escribir, no del todo, pero sentarme a escribir era más un acto desesperado que un gusto. Entonces, cuando por fin me decidí a hacer algo al respecto para salir de mi oscuridad interna, me puse un reto de escritura a mí misma. Retos había hecho muchos, retos en los que el desafío era la constancia. Pero esta vez el reto fue un salvavidas. El reto de reactivación sí me reactivó. Así lo llamé, reto de reactivación. Porque era un reto al que yo le puse un significado, al que yo llené de sentido y de intenciones. Grosso modo, y como su nombre lo dice, el propósito del reto era escribir y reactivarme. Físicamente, en concreto volviendo al gimnasio. Emocionalmente, a través de mis hábitos. Y profesionalmente, poniéndome al corriente con pendientes de los cuales no me había ocupado. La alquimia entre escribir y hacer es lo que marca una transformación en la vida que llevamos. Lo que hice entonces fue escribir qué buscaba volver a mover en ese periodo. Escribí todo lo que había dejado en pausa y reconecté con los motivos por los cuales esas actividades y proyectos me hacían bien y los elegía. Escribí cada día, a veces frustrada por no haberme cumplido la palabra de madrugar como quería. Y aquí resulta muy importante decir que por eso la finalidad de escribir tiene que estar clara para nosotras. Porque sí es un esfuerzo ponernos en movimiento. Para mí el logro de madrugar tenía que ver con empezar a marcarme a mí misma un ritmo con el que mi rutina pudiera fluir mejor y frente a una visión más amplia todavía donde mis proyectos pudieran florecer. Y alejándonos un poco más en mis propósitos preguntándome ¿y por qué quiero que el proyecto florezca? Y todo eso es un terreno por explorar sobre el papel. A veces escribía para celebrar que había completado mis 3 entrenamientos meta que tenía por semana en el gimnasio. A veces escribía nuevas preguntas que me rodeaban en mi mente, a las cuales quería darles muchas vueltas y atención para entenderlas, escucharlas. A veces me presentaba a escribir para reconocer lo bonito que me había sucedido un fin de semana y poderme desempañar los lentes y agradecer los regalos que tengo. Así fue como un reto me sirvió de puente para pasar de la oscuridad a la luz, o al menos acercarme. Puede ser un salvavidas que te lances tú a ti misma. Al final, solo nosotras sabemos lo que necesitamos para salir del ahogamiento.
Te invito a que si tienes tiempo sintiéndote estancada, porque simplemente el lugar en el que estás no te gusta, uses este ejercicio, lo intentes. Te prometo que te dará mucho, te acompañará como nadie más puede acompañarte y te lo vas a agradecer. Si quieres llevar a cabo este bello proceso en compañía y vives en Guadalajara, te quiero invitar a que te vengas a escribir y compartir en comunidad. Mi amiga Andy Camacho y yo estamos por abrir un encuentro de escritura e introspección que constará de 4 sesiones presenciales los jueves a las 7 p.m., en donde crearemos un espacio seguro y guiado para cuestionarnos en qué temporada estamos, qué queremos sembrar y empezar a dar los primeros pasos en conjunto. De hecho, crear tu propio reto con tu significado según tu temporada va a ser lo primero que hagamos. Acompañaremos nuestras prácticas de escritura con herramientas que podrás usar siempre, meditaciones y círculos para compartir. Es nuestra primera edición, así que no tendrá costo. Escríbeme por Instagram para enviarte toda la información y el domicilio donde será nuestro punto de encuentro. Mi perfil es Jess Nares. Y por último, ¿cómo escribir nos puede elevar aún más en temporadas de expansión? La escritura es una de las herramientas de gratitud más maravillosas. Agradecer desde la mente se queda corto. Hay mucho ruido dentro de nuestra cabeza que si nos distrae, no nos permite escucharnos cuando buscamos agradecer. Escribir es darle espacio a cada uno de los regalos de los que gozamos. Gracias por esta bella casa en la que puedo dormir tranquila y descansar riquísimo, en donde puedo trabajar inspirada, en donde puedo hacerme un cafecito delicioso cada que se me antoja, donde puedo cocinar y comer con gran abundancia. Gracias por mi computadora que funciona a la perfección, la cual es mi instrumento principal para trabajar como traductora, como profesora, como creadora. Me encanta hacer presentaciones llamativas y claras, ver videos que son gasolina para mí. Gracias por la colonia en donde vivo, pues a unos cuantos pasos tengo el espacio que me permite activar mi cuerpo sin resistencia porque está tan cerca, el gimnasio. Y donde puedo dar caminatas a todas horas con facilidad y seguridad, donde me encuentro con lugares conocidos que me reconfortan y con otros desconocidos que inspiran y sorprenden. Gracias porque la casa donde vivo cuenta con una terraza muy bonita, rodeada de colores verdes de los árboles, a la cual he convertido en mi rincón favorito para escribir y que ahora podré compartir con más seres. Escribir estas líneas es como ponerme mis lentes con los que las ideas borrosas cobran nitidez, se vuelven claras y entonces ahí surge en mí un suspiro de alivio y de verdadera gratitud. Así que te invito a que te des una oportunidad con esta práctica que te elevará aún más y hará de tus días, espero, todavía más bellos. Te abrazo desde acá y ojalá nos toque conectar.